Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rotex Norris. Sí señor, estamos con Bushido, el espíritu de Japón, y estoy viendo que estamos ya por el capítulo 11 y son 17 capítulos, así que técnicamente queda poco ya para acabar. Es más, viendo un poco así las hojas, en sentido de cantidad de taco de hojas, estoy viendo que al fin y al cabo queda mucho menos de la mitad. No. Así que vamos a empezar. Madre mía, esto ya. Capítulo 11. El autocontrol. La disciplina de la fortaleza, que por un lado inculca la resistencia sin queja y por otro enseña la cortesía, exigiéndonos no estropear el placer o la serenidad de otro mediante la expresión de nuestra propia tristeza o dolor, se combinaron para engendrar una mente estoica y finalmente para confirmar este aparente estoicismo como una de nuestras características nacionales. Digo aparente estoicismo porque no creo que el verdadero estoicismo se pueda convertir nunca en la característica de toda una nación, y también porque algunas de nuestras formas y costumbres pueden parecer insensibles para un observador extranjero. No obstante, en realidad somos tan sensibles a las tiernas emociones como cualquier otra raza bajo el cielo. Me inclino a pensar que, en cierto sentido, tenemos que sentir más que otros. Sí, 2 veces más, ya que el propio intento de reprimir los impulsos naturales supone sufrimiento. Imagínense a los chicos, y chicas también, educados para no recurrir a las lágrimas ni a la expresión de ninguna queja para aliviar sus sentimientos. Existe un debate fisiológico sobre si tal esfuerzo endurece sus nervios o los hace más sensibles. Yo entiendo que parece que más sensibles porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es reprimirte, y una vez expulsas todo lo que tienes dentro, hace que tires todo lo que te has guardado. Por eso parece que exageras, pero no, realmente es que llevas mucho tiempo reprimiéndote. No se consideraba varonil que un samurái dejara entrever sus emociones en el rostro, cosa que yo soy al contrario. A mí se me ve muchísimo mis pensamientos solamente por mi gesticulación en la cara. Es lo que se dice irónico. No muestra señal de alegría o cólera. Era una frase usada para describir un gran carácter. Los afectos más naturales se mantenían bajo control. Un padre podía abrazar a su hijo solo a expensas de su dignidad. Un marido no besaría a su esposa, al menos no delante de otras personas, independientemente de lo que hiciera en privado. Puede que haya algo de cierto en la observación de un ingenioso joven que decía: los maridos norteamericanos besan a sus mujeres en público y les pegan en privado. Los maridos japoneses pegan a las suyas en público y las besan en privado. La tranquilidad en el comportamiento y la serenidad de la mente no debían verse afectadas por pasión alguna de ningún tipo. Recuerdo que cuando, durante la última guerra con China, un regimiento salió de cierta ciudad, una gran multitud de gente acudió a la estación para despedirse del general y de su ejército. En aquella ocasión, un residente norteamericano se acercó al lugar, esperando ser testigo de ruidosas muestras de afecto, ya que toda la nación en sí misma estaba muy excitada y entre el gentío había padres, madres, esposas y novias de los soldados. El norteamericano quedó extrañamente decepcionado, ya que cuando sonó el silbato y el tren comenzó a moverse, miles de personas se quitaron los sombreros y sus cabezas se inclinaron, despidiéndose de forma reverencial. No se agitaban pañuelos, no se expresaban palabras de despedida, sino un profundo silencio en el que un oído atento podría tal vez apreciar algunos sollozos entrecortados. En la vida doméstica también ocurriría esto. Conozco la historia de un padre que pasaba noches enteras escuchando la respiración de su hijo enfermo desde detrás de la puerta, solo para que no le pillaran en un acto tal de debilidad paterna. También sé de una madre que, en sus últimos momentos, se abstuvo de hacer que llamaran a su hijo para no interrumpirle en sus estudios.
Nuestra historia y nuestra vida cotidiana están repletas de ejemplos de mujeres heroicas que pueden compararse perfectamente con algunas de las páginas más conmovedoras de Plutarco. Entre nuestro campesinado, un Ian McLaren podría estar seguro de encontrar a muchas Margaret Howe. En esta misma disciplina de automoderación a la que se han de atribuir la ausencia de manifestaciones más frecuentes encaminadas a despertar la fe en las iglesias cristianas en Japón, cuando un hombre o una mujer siente el despertar de su alma a la fe, su primer instinto es evitar en silencio la manifestación de tal hecho. En raras ocasiones la lengua se libera por parte de un espíritu irresistible, cuando disponemos de la elocuencia, de la sinceridad y del fervor. Animar a hablar con ligereza sobre la experiencia espiritual sería como dar alas a la infracción del tercer mandamiento. Resulta realmente discordante para oídos japoneses escuchar la mayoría de las palabras sagradas, las experiencias íntimas más secretas, expuestas ante cualquier tipo de audiencia. ¿Sientes que el fondo de tu alma se agita con tiernos pensamientos? Es hora de que broten las semillas. No la molestes con palabras, déjalas trabajar a solas, en calma y en secreto. Escribe un joven samurái en su diario. Expresar con demasiadas palabras los pensamientos y sentimientos más íntimos, especialmente los religiosos, se considera entre nosotros una señal inequívoca de que no son ni muy profundos ni muy sinceros. Aquel que, dice un proverbio, cuando abre la boca muestra el contenido de su corazón, es igual que una simple granada. En general, el hecho de que, en el momento en que nuestras emociones se agitan, intentemos cubrir nuestros labios con el fin de ocultarlas, no se debe a la perseveridad de las mentes orientales. El habla también suele ser para nosotros, como nos describe un francés, el arte de disimular el pensamiento. Si visitamos a un amigo japonés en un momento de profunda aflicción, nos recibirá indefectiblemente sonriendo, con los ojos rojos o las mejillas húmedas. A primera vista puede uno pensar que se encuentra en un estado de histeria. Si le insistimos en pedirle alguna explicación, nos contestará con una serie de expresiones tópicas sin sentido. Vivir es sufrir. Lo que se encuentra se han de despedir alguna vez. Morirse forma parte de la vida. Es una locura contar los años de un niño que se ha ido, pero el corazón de una mujer se deleitará en la locura, y otras similares. Del modo que las nobles palabras del noble Hohenzollern, Lorn zu leiden ohne klagen, que eso es aprende a sufrir sin quejarte, habían encontrado muchas mentes receptivas, entre nosotros mucho antes de que fueran pronunciadas. Es cierto que los japoneses recurren a la risa cuando la fragilidad de la naturaleza se ve sometida a las pruebas más severas. Creo que poseemos mejores razones del mismo Demócrito para nuestra tendencia abderitana, ya que la risa entre nosotros suele encubrir un esfuerzo por recuperar el equilibrio anímico cuando nos vemos afectados por cualquier circunstancia adversa, en un contrapeso de la tristeza o la rabia. Por lo tanto, al insistirse de tal manera en la represión de los sentimientos, estos encuentran una válvula de escape en los aforismos poéticos. Un poeta del siglo X escribió: en Japón y China también, la humanidad, cuando se encuentra triste, expresa su amarga pena en verso. Una madre que intenta consolar su corazón roto, imaginando que su hijo fallecido está ausente, persiguiendo a libélulas como de costumbre, tararea: ¿cuán lejos soy en su persecución? Me pregunto. ¿Ha ido mi cazador de libélulas? Me abstengo de citar más ejemplos, ya que soy consciente de la escasa justicia que podría hacer a las perlas de nuestra literatura si tuviera que traducir a una lengua extranjera los pensamientos extraídos gota a gota de corazones sangrantes y ensartados en collares de valor más excepcional. Espero haber mostrado en cierta medida ese trabajo interior de nuestras mentes, que a menudo presenta una apariencia de insensibilidad o de una mezcla histérica de risa y abatimiento, y cuya sensatez es puesta a veces en duda. También se ha sugerido que nuestra resistencia al dolor y nuestra indiferencia ante la muerte se debe a que poseemos nervios menos sensibles. Esto resulta
plausible así, dicho tal cual. La siguiente pregunta sería: ¿por qué nuestros nervios tienen una menor tensión en su disposición? Puede que nuestro clima no sea tan estimulante como el norteamericano. Puede que sea nuestra forma monárquica de gobierno la que no nos excita tanto como la república a los franceses. Puede ser que no leamos Sartor Resartur con el fervor de lo que lee un inglés. Personalmente, creo que fue nuestra gran excitabilidad y sensibilidad lo que hizo que existiera la necesidad de reconocer y reforzar una autorrepresión constante. Pero, sea cual sea la explicación, ninguna habrá correcta si no se tiene en cuenta los muchos años de disciplina en el autocontrol. Es fácil llevar la disciplina en el autocontrol demasiado lejos. Puede reprimir la corriente cordial del alma. Puede hacer que las naturalezas más maleables caigan en distorsiones y monstruosidades. Puede engendrar intolerancia, alimentar hipocresía o aletargar los afectos. Por noble que sea una virtud, siempre tiene una contrapartida y su falsificación. Tenemos que reconocer en cada virtud su propia excelencia positiva y perseguir su ideal positivo. Y el ideal de autodominio es mantener la estabilidad mental, según nuestra expresión. O si tomamos prestado un término griego, alcanzar el estado de eutimia, estado de sosiego y paz, que Demócrito valoró como el bien más elevado. Lo más sublime y el punto más álgido de autocontrol se alcanza y se puede ilustrar mejor en la primera de las dos instituciones que traeremos a continuación, es decir, las instituciones del suicidio y de la reparación de ofensas. Ok, ha tenido bastantes cositas, o sea que según ha dicho este hombre, una de las cosas por las que han podido ser mucho más insensibles, por así decirlo, al ojo extranjero, es porque ellos antes eran muy sensibles y siguen siendo sensibles y por eso se pueden identificar esa sensibilidad y lo pueden reprimir puesto que lo han identificado dentro de su ser. Está bien. Vale, ahora vamos a decir un capítulo que puede que me lo desmoneticen o que puede ser un problema bastante serio porque al fin y al cabo vamos a hablar de cosas como el suicidio. Así que vamos a empezar el capítulo 12. Las instituciones del suicidio y de la reparación de ofensas. Sobre estas dos instituciones, la primera conocida como harakiri y la segunda conocida como kataki uchi, han escrito ya muchos autores extranjeros con mayor o menor profundidad. Antes de comenzar a tratar el suicidio, permítanme aclarar que limitaré mis observaciones solo al seppuku o kapuku, popularmente conocido como harakiri, que significa autoinmolación por destripamiento. ¿Abrirse el abdomen? ¡Qué absurdo!, claman aquellos a quienes el nombre les resulta nuevo. Por extraño que pueda parecer en un primer momento para oídos extranjeros, no debería resultar muy raro para los estudiantes de Shakespeare, quien pone estas palabras en boca de Bruto. Tu espíritu, el del César, camina por lugares foráneos y vuelve a nuestras espadas contra nuestras propias entrañas. Escuchemos a un poeta inglés moderno que, en su Light of Asia, habla de una espada que atraviesa las entrañas de una reina. Nadie la culpa por su mal inglés o por su falta de recato. O, para tomar aún otro ejemplo, observemos al cuadro del Guercino que representa la muerte de Catón en el Palazzo Rosa, en Génova. Nadie que haya leído la canción del cisne de Addison le hace cantar a Catón podrá burlarse de la espada semienterrada en su abdomen. En nuestras mentes, esta forma de morir se asocia con ejemplos de las más nobles hazañas y se caracteriza por el patetismo más conmovedor, de modo que no conlleva consigo nada repugnante, y mucho menos ridículo, que nos estropee el concepto que tenemos de ello. Es tan maravillosa la fuerza transformadora de la virtud, de la grandeza, de la ternura, que la forma más vil de morir asume un carácter de sublimidad,
y se convierte en un símbolo de una nueva vida. De lo contrario, la señal que contempla Constantino no habría conquistado el mundo. El hecho de que seppuku carezca en nuestra mente de cualquier traza de ridiculez no se debe solo a asociaciones externas, puesto que la elección de esta parte del cuerpo, en concreto, se basaba en la antigua creencia anatómica de que allí se asentaba el alma y los afectos. Cuando Moisés escribió sobre José, refiriéndose a cómo sus entrañas suspiraban por su hermano, o David rogaba al Señor que no olvidara sus entrañas, o cómo Isaías, Jeremías y otros inspirados hombres de la antigüedad hablaban de la resonancia o de la preocupación de las entrañas. Todos ellos respaldaban la creencia preponderante entre los japoneses de que en el abdomen se encontraba ubicada el alma. Los semitas solían hablar del hígado y los riñones y de la grasa que los rodea, como el lugar donde residían las emociones y la vida. El término hara era más amplio que el término griego fren o zumos, y los japoneses, al igual que los helenos, pensaban que el espíritu del hombre moraba en alguna parte de esa región. Tal noción no está en absoluto limitada a los pueblos de la antigüedad. Los franceses, a pesar de la teoría propuesta por uno de sus más distinguidos filósofos, Descartes, de que el alma está localizada en la glándula pineal, aún insiste en usar el término ventre, en un sentido que, si bien es anatómicamente muy poco preciso, resulta significativo, no obstante, desde el punto de vista fisiológico. De modo similar, entrailles se usa en su idioma para referirse al afecto y a la compasión. Tampoco una creencia de ese tipo es una mera superstición. Es más científica que la idea general de convertir el corazón en el centro de los sentimientos. Sin necesidad de preguntar a un fraile, los japoneses sabían mejor que Romeo en qué parte vil de esta anatomía se aleja el hombre de uno. Los neurólogos modernos hablaban del cerebro abdominal y pélvico, refiriéndose con ello al centro nervioso simpático en aquellas partes que se ven fuertemente afectados por cualquier acción psíquica. Una vez admitido este punto de vista de la fisiología mental, el silogismo del seppuku es fácil de construir. Abriré la morada de mi alma y te mostraré cuál es su estado. Ved por vosotros mismos si está contaminada o limpia. No deseo que se entiendan mis palabras como una justificación religiosa o incluso moral del suicidio, pero la alta estima adjudicada al honor era una excusa más que suficiente para muchos para quitarse la vida. ¿Cuántos habrán coincidido en el sentimiento expresado por Garth y habrán rendido sonrientes sus almas al olvido? Cuando el honor está perdido es un alivio morir. La muerte no es sino un refugio seguro ante la infamia. La muerte, por una cuestión de honor, era aceptada en el Bushido como una llave para solucionar muchos problemas complejos, de manera que para un samurái ambicioso, la salida natural de la vida le parecía algo más bien insulso, y por tanto, no era una consumación que deseara con demasiado fervor. Me atrevo a afirmar que muchos buenos cristianos, si fueran suficientemente honestos, confesarían su fascinación, si no su positiva admiración, por la sublime compostura por la que Catón, Bruto, Petronio y una gran cantidad de personas respetables de la antigüedad pusieron fin a sus propias existencias terrenales. ¿Es demasiado imprudente afirmar que la muerte del primero de los filósofos fue en parte suicida? Cuando sus discípulos no cuentan tan detalladamente cómo su maestro se sometió voluntariamente al mandato del Estado, que él sabía moralmente erróneo, a pesar de las posibilidades de huir, y cómo tomó la copa de cicuta con su propia mano, incluso ofreciendo una libación de su mortal contenido, ¿acaso no deducimos de su comportamiento un acto de autoinmolación? No hay aquí ninguna coacción física, como en los casos ordinarios de ejecución. Aunque es cierto que el veredicto de los jueces era obligatorio, decía: morirás, y lo harás por tu propia mano. Si suicidio no significaba más que morir por propia mano, Sócrates fue un claro caso de suicidio. Pero nadie le podría acusar de tal crimen. Platón
que era contrario a ello, no diría nunca que su maestro era un suicida. Ahora comprenderás, mis lectores, que seppuku no era un mero proceso de suicidio, era una institución legal y ceremonial, una invención de la Edad Media, un proceso por el que los guerreros podían expiar sus crímenes, excusar sus errores, escapar de la deshonra, redimir a sus amigos o probar su sinceridad. Mi mentalidad europea me dice que eso es una gilipollez, pero bueno. Cuando se imponía como castigo legal, se practicaba con la debida ceremonia. Constituía un refinamiento de la autodestrucción, y nadie podía representarlo sin la mayor frialdad de carácter y serenidad de comportamiento, y por estas razones resultaba particularmente adecuada la profesión de bushi. Aunque solo sea por curiosidad del anticuario, estaría tentado a ofrecer aquí una descripción de esa obsoleta ceremonia, pero al ver que tal descrito ya fue realizada por un escritor mucho más capaz que yo, cuyo libro no es muy leído hoy en día, estoy tentado de hacer una cita algo más larga de lo habitual. Mitford, en sus Tales of Old Japan, después de traducir un tratado sobre el seppuku, extraído de un raro manuscrito japonés, continúa describiendo un ejemplar de tal ejecución, de la que fue testigo. Y esto entiendo que es cuando está hablando de eso. Estoy mirando cuántas páginas tiene porque nos invitaron a 7 representantes extranjeros a seguir a los testigos japoneses al interior del hondo, o sala principal del templo, donde la ceremonia iba a tener lugar. Era un escenario imponente, una gran sala con un techo alto sostenido por oscuros pilares de madera. Desde el techo colgaban en profusión esas enormes lámparas doradas y ornamentos típicos de los templos budistas. Enfrente del altar mayor, donde el suelo, cubierto de bonitas esterillas blancas, estaba elevado unos 10 centímetros, se había colocado una alfombra de fieltro escarlata. Unas velas largas situadas a intervalos regulares transmitían una luz tenue y misteriosa, pero suficiente para permitir la visión de todo el proceso. Los 7 japoneses ocuparon sus lugares a la izquierda de la tarima, los 7 extranjeros a la derecha. No había nadie más presente. Tras el intervalo de unos pocos minutos del ansioso suspense, Taki Zenzaburo, un hombre fornido de 32 años de edad, con un aire noble, entró a la sala ataviado con su traje de ceremonias, con las características alas de tela de cáñamo que se llevan en las grandes ocasiones. Estaba acompañado por un kaishaku y 3 oficiales que llevaban el jinbaori, o capa de guerra forrado con tejido de oro. Debe tenerse en cuenta que la palabra kaisaku no es un término equivalente a nuestra palabra verdugo. Tal función la lleva a cabo un caballero, en muchos casos la realiza un pariente varón o un amigo del condenado, y la relación entre ellos es más bien la de oficial y su segundo al mando que la de la víctima y el verdugo. En esta ocasión, el kaishaku era un alumno del Taki Zenzaburo, y había sido elegido por sus amigos de este último por su habilidad con la espada. Con el kaisaku a su izquierda, Taki Zenzaburo avanzó lentamente hacia los testigos japoneses y ambos se inclinaron ante ellos. Luego, acercándose hacia los extranjeros, nos saludaron de la misma manera, tal vez incluso con más deferencia. En cada caso, el saludo fue devuelto ceremoniosamente. Lentamente y con gran dignidad, el condenado ascendió a la tarima, se postró ante el altar mayor 2 veces y se sentó. Y esto tiene una nota al parte que dice: se sentó, es decir, a la manera japonesa, con las rodillas y los dedos tocando el suelo y su cuerpo descansando sobre los tobillos. En esta posición, con la que se muestra respeto, permaneció hasta su muerte. Sobre la alfombra de fieltro, dando la espalda al altar mayor y con el kaisaku agachando a su izquierda. Uno de los 3 oficiales asistentes se adelantó, portando una especie de atril con lo que se usa en el templo para las ofrendas, sobre el que, envuelto en papel, se encontraba el wakizashi, la espada corta o daga de los japoneses, de unos 25 centímetros de longitud, con una punta y una hoja tan afilados como una cuchilla de afeitar. Postrándose, se lo entregó al condenado, quien lo recibió con reverencia, lo elevó hasta la altura de su cabeza con ambas manos y lo colocó finalmente delante de él.
Después de una profunda reverencia, Taki Zenzaburo, con una voz que delataba la emoción y la vacilación que podría esperar de un hombre que está haciendo una dolorosa confesión, pero sin dar señal de ello ni en su cara ni en sus maneras, dijo lo siguiente: yo, y solo yo, di injustificadamente la orden de disparar sobre los extranjeros en Kobe, y volvía a hacerlo cuando intentaron escapar. Por este crimen me abriré el vientre y ruego a los presentes que me hagan el honor de ser testigos de este acto. Inclinándose una vez más, el orador dejó que sus prendas superiores se deslizaran hasta la faja, quedando desnudo hasta la cintura. Con sumo cuidado, según la costumbre, metió las mangas debajo de las rodillas para evitar caer hacia atrás, ya que un caballero noble japonés debe morir cayendo hacia adelante. Pausadamente tomó con mano firme la daga que yacía delante de él. La miró melancólicamente, casi con afecto. Por un momento pareció aclarar sus ideas por última vez, y a continuación se asestó una profunda puñalada bajo el nivel de la cintura. En el lado izquierdo tiró de la daga lentamente hacia la derecha, girándola en la herida. Siguió con un ligero corte ascendente. Durante esta operación, tan terriblemente dolorosa, nunca movió un músculo de la cara. Cuando extrajo el puñal, se inclinó hacia adelante y estiró el cuello. Una expresión de dolor apareció por primera vez en su rostro, pero no emitió ningún sonido. En ese momento el Kaisaku, que hasta entonces había estado agachado a su lado y siguiendo con atención cada movimiento, se puso de pie, levantó la espada y la dejó suspendida en el aire por un segundo. Fue un instante, un ruido sordo, pesado y desagradable, y algo cayó estruendosamente. De un golpe la cabeza había sido seccionada del cuerpo. Siguió un silencio mortal, interrumpido solo por el ruido espantoso de la sangre saliendo a borbotones de aquel cuerpo inerte ante nosotros, que un momento antes había sido un hombre, caballeroso y valiente. Fue horrible. El Keisaku hizo una profunda reverencia, limpió su espada con un trozo de papel que tenía preparada para tal fin y se retiró del entarimado. Se recogió solamente la daga ensangrentada como prueba de sangre de la ejecución. Los dos representantes del Mikado, término que se refiere al emperador, abandonaron sus lugares y cruzaron hacia donde estábamos los testigos extranjeros. Nos pidieron que atestiguáramos que la sentencia de muerte de Taki Zenzaburo se había llevado a cabo fielmente. De este modo, habiendo concluido la ceremonia, salimos del templo. Podría extraer innumerables descripciones del seppuku, de la literatura o de los relatos de testigos presenciales, pero una más será suficiente. Dos hermanos, Sakon y Naiki, de 24 años y 17 de edad respectivamente, intentaron matar a Ieyasu con el fin de vengar las injusticias cometidas contra su padre, pero antes de que pudiera entrar en el campamento, fueron hechos prisioneros. El viejo general admiraba el valor de los jóvenes que se atrevieron a atentar contra su vida y ordenó que se les permitiera morir honorablemente. El hermano de los condenados, Hachimaru, un niño de apenas 8 veranos, tendría el mismo destino, ya que la sentencia se habría dictado contra todos los miembros varones de la familia, por lo que los tres fueron llevados a un monasterio donde la misma se ejecutaría. Un médico que estuvo presente en tal ocasión nos ha dejado un diario, del que traduzco la siguiente escena. Como todos estuvieron sentados en fila, dispuestos para la ejecución, Sakon se giró hacia el hermano pequeño y dijo: «Ve tú primero, pues deseo asegurarme de que lo haces correctamente». A lo que el pequeño contestó que, como nunca había presenciado un acto de seppuku, le gustaría ver a sus hermanos hacerlo, y luego él lo haría a continuación. Los hermanos mayores sonrieron entre lágrimas. «Bien dicho, muchacho. Puedes presumir bien de ser hijo de nuestro padre». Tras colocarle entre ellos, Sakon clavó la daga del lado izquierdo de su abdomen y dijo: «Mira, hermano, ¿comprendes ahora? No empujes demasiado la daga, pues podrás caerte hacia atrás. Inclínate más bien hacia adelante y mantén las rodillas bien serenas». Naiki actuó de igual manera y dijo al muchacho: «Mantén los ojos abiertos, de lo contrario, parecerás una mujer moribunda. Si tu daga tropieza con algo y te falla las fuerzas,
Ten coraje y redobla tu esfuerzo para cortar hacia el otro lado. El chico miró a uno y al otro, y cuando ambos hubieron expirado, se desnudó a la mitad del cuerpo con tranquilidad y siguió el ejemplo que le habían dado. Un niño de 8 años, tío. La glorificación del seppuku inducía a que sugiriesen no pocas tentaciones de llevarlo a cabo de manera injustificada, por causas completamente incompatibles con la razón, o por razones en absoluto merecedoras de la muerte. Había jóvenes demasiado impetuosos que corrían hacia ello como los insectos vuelan hacia un fuego. Los motivos más variados y dudosos llevaron a más samuráis a cometer esta clase de hazañas que a monjas tras las puertas de los conventos. La vida no valía mucho, según reconocía el estándar popular del honor. Lo más triste era que el honor no estaba siempre en el agio. Sobre tasa o beneficio. Vale. Por decirlo así, no siempre equivalía a oro puro, sino que muchas veces estaba aleado con metales comunes. Ningún círculo del infierno presumía de mayor densidad de población japonesa que el séptimo, aquel que Dante asignaba a todas las víctimas de la autodestrucción. Aún así, para un verdadero samurái, tanto apresurarse a morir como cortejar a la muerte denotaban, de igual modo, cobardía. Cualquier guerrero típico, aun cuando perdiera una batalla tras otra y fuera perseguido desde las llanuras a las colinas y desde los montes a las cavernas, y se encontraba hambriento y solo en el oscuro hueco de un árbol, con su espada mellada por el uso, el arco roto y sin flechas, ¿acaso no cayó el más noble de los romanos ante su propia espada en Filipos bajo circunstancias similares? Consideraría cobarde morir, con una fortaleza cercana a la de un mártir cristiano, que daría ánimos con un verso improvisado. Venid, vedid eternamente, tristezas y dolores terribles, y amontonaos sobre mi cargada espalda. Que no me falte ocasiones de probar cuán fuerzas quedan en mí. Esta era, pues, la enseñanza del Bushido, soportar y enfrentarse a las calamidades y adversidades con paciencia y con una conciencia pura, ya que, como enseñó Mencio, cuando el cielo está a punto de conferir una importante misión a un hombre, primero ejercita su mente para el sufrimiento y sus huesos y nervios con el esfuerzo. Expone su cuerpo al hambre y lo somete a la pobreza extrema y frustra sus empresas. De esta manera estimula su mente, fortalece su carácter y suple sus defectos. El verdadero honor reside en el cumplir con el decreto del cielo y, por tanto, ninguna muerte que tenga lugar en este contexto resulta ignominiosa, mientras que la muerte, en la que se incurre para evitar lo que el cielo tenía previsto es ciertamente cobarde. En este pintoresco libro de Sir Thomas Browne, Religio Medici, hay un equivalente exacto en inglés para lo que enseña repetidamente en nuestros preceptos. Permitadme citarlo. Es un valiente acto de valor despreciar la muerte, pero donde la vida es más terrible que la muerte, atreverse a vivir es una muestra más auténtica de valor. Un famoso sacerdote del siglo XVII afirmó satíricamente: digan lo que digan, un samurái que nunca ha muerto es capaz, en momentos decisivos, de huir o de esconderse. O en otra ocasión dice: a aquel que ha muerto una vez, en el fondo de su pecho, no hay lanza de sanada ni flechas de tametomo que puedan atravesarle. ¿Cuán cerca estamos de los portales del templo cuyo constructor sentenció: aquel que pierde la vida por mí, la encontrará? Estos son algunos de los numerosos ejemplos que tienden a confirmar la identidad moral de una especie humana, a pesar del intento de tan a menudo se hace el querer establecer una distinción lo más grande posible entre cristianos y paganos. Hemos visto, pues, que en el Bushido la institución del suicidio no era ni tan irracional ni tan bárbara como su abuso puede darnos a entender a simple vista. Ahora veremos si su institución hermana, la de la reparación de ofensas, llámenla venganza si prefieren, tiene sus rasgos atenuantes. Espero poder tratar esta cuestión en pocas palabras, ya que una institución similar, llámese costumbre si se prefiere, ha prevalecido entre todos los pueblos y aún sigue vigente, como avala el hecho de que se continúen celebrando duelos y linchamientos. ¿Por qué?
¿No ha retado acaso recientemente un capitán norteamericano a Esterhazy para vengar las injusticias sufridas por Dreyfus? Entre una tribu salvaje que no conoce la institución del matrimonio, el adulterio no es un pecado, y solo los celos del amante protegen a la mujer de los abusos. Así, en una época en la que no existiera tribunales de justicia, el asesinato no sería un crimen, y solo la venganza vigilante de la gente cercana a la víctima preservaría el orden social. ¿Qué es lo más bello que hay sobre la tierra?, dijo Osiris a Horus. La respuesta fue: vengar las injusticias cometidas contra los padres. Un japonés habría añadido: y contra el Señor. En la venganza hay algo que satisface el sentido que uno posee de la justicia. Por razones del vengador pueden ser: mi buen padre no se merecía morir. El que lo mató cometió una gran maldad. Mi padre, si estuviera vivo, no toleraría un acto como este. El cielo mismo odia que se cometan injusticias. Es el deseo de mi padre, es el deseo del cielo, que el causante del mal no vuelva a repetirlo. Ha de parecer por mi mano, porque ha derramado la sangre de mi padre. Yo, que soy su sangre y su carne, debo verter la del asesino. El mismo cielo no puede darle cobijo a él y a mí a la vez. El razonamiento es simple e infantil, aunque sabemos que Hamlet tampoco razonó mucho más profundamente. Sin embargo, muestra un sentido innato del equilibrio exacto y de la justicia equitativa. Ojo por ojo, diente por diente. Nuestro sentido de la venganza es tan exacto como muestra capacidad matemática. Hasta que no se contemplen ambos términos de la ecuación, no podremos superar la sensación de que algo se ha quedado a medias. En el judaísmo, que creía en un dios celoso, o de la mitología griega que aportaba a su némesis, la venganza se podía dejar en manos de agentes sobrehumanos. Pero el sentido común proporcionó al Bushido la institución de la reparación de ofensas como una especie de tribunal ético para la equidad, en el que el pueblo podía presentar casos que no se habían de juzgar por las leyes ordinarias. El señor de los 47 Ronin fue condenado a muerte. No tenía ningún tribunal de instancia superior al que apelar. Sus fieles servidores optaron por la venganza, único tribunal supremo existente. Ellos, a su vez, fueron condenados por las leyes ordinarias, pero el instinto popular emitió una sentencia diferente, y por ello aún se conserva su memoria, tan verde y fragante como sus tumbas en Sengakuji hasta el día de hoy. Y ahí he ido yo. Así como apunte, he ido yo allí, he visto las tumbas de los 47 Ronin y he presentado respeto a cada uno de ellos, con una especie de incienso, varas de incienso. Y está de la hostia, o sea, te explican de todo, está muy guay, os recomiendo ir. Es pequeño, es bastante pequeño. Aunque hay que pagar una especie de entrada, que son las varillas esas de incienso, y más o menos te obligan a pagarlo para que pases al cementerio. Pero bueno, está guay, está bastante guay. Es solamente los 47 Ronin, no hay nadie más. O por lo menos parece ser algo. Bueno, voy a seguir. Que si no me pongo aquí a hablar de Japón y de mi viaje a Japón y no me apetece ahora mismo. Aunque Lao Tse enseñó a recompensar el daño con amabilidad, la voz de Confucio era mucho más alta cuando enseñaba que el daño se debe recompensar con justicia. Aún así, la venganza solo se justifica cuando se emprendía en defensa de nuestros superiores o benefactores. Las injusticias cometidas contra uno, incluyendo los daños hechos a esposa e hijos, habían de soportarse y perdonarse. Un samurái, por tanto, podría simpatizar completamente con el juramento de Aníbal de vengar las injusticias cometidas contra su país, pero desdeñaría a James Hamilton por llevar en su cinturón un puñado de la tierra de la tumba de su esposa a modo de eterno incentivo para vengarla de los agravios que le causara el regente Murray. Estas dos instituciones, el suicidio y la reparación de ofensas, perdieron su raison d'être cuando se promulgó el Código Penal. Ya no oímos hablar de aventuras románticas como las de una hermosa doncella que, disfrazada, sigue la pista del asesino de sus padres. Ya no podemos ser testigos de tragedias familiares debidas a una vendetta. La caballería errante de Miyamoto Musashi es hoy ya un cuento del pasado. Una policía bien organizada espía al criminal en favor de la parte que ha sufrido el daño,
y la ley reparte justicia. Todo el Estado y la sociedad verán que han corregido la injusticia. Queda satisfecho el sentido de la justicia. No habrá necesidad de kataki uchi. Si esto hubiera significado esa hambre del corazón que se alimenta de la esperanza de saciarse con el sangre de la víctima. Como un teólogo de Nueva Inglaterra lo ha descrito, no bastaría unos pocos párrafos del Código Penal para acabar con ello completamente. En cuanto al seppuku, aunque tampoco tenga existencia de jure, todavía oímos hablar de ello de vez en cuando, y continuaremos oyendo hablar, me temo, mientras permanezca el recuerdo del pasado. Se pondrán de moda muchos métodos indoloros y rápidos de autoinmolación, ya que sus partidarios que están extendiendo con una terrible rapidez por todo el mundo, pero el profesor Moseley tendrá que admitir que el seppuku ocupa una posición aristocrática entre todos ellos. Él sostiene que, cuando el suicidio se lleva a cabo por medios muy dolorosos o a costa de una agonía prolongada, en 99 casos de 100 se puede atribuir el comportamiento de una mente trastornada por el fanatismo, por la locura o por la excitación patológica. Moseley Suicide, página 314. Pero un seppuku normal no ofrece indicios de fanatismo, ni de locura, ni de excitación. Al contrario, se requiere una extrema sang-froid, sangre fría, para realizarlo con éxito. De los dos tipos en los que el doctor Strahan, Suicide and Insanity, divide el suicidio, el racional y el suicidio, y el irracional o el verdadero suicidio, el seppuku constituye el mejor ejemplo del primer tipo. De las dos sangrientas instituciones tratadas en este capítulo, así como del contenido general del bushido, es fácil inferir en que la espada ponga una parte importante en la disciplina social y en la vida. El dicho de que calificaba a la espada como el alma del samurái ha pasado a convertirse en un axioma. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, los capítulos de hoy. Que la siguiente semana, el siguiente domingo, va a ser la espada y el alma del samurái. No, la espada, el alma del samurái. Cosa que me gustaría saber cuánto es, porque el seppuku ha sido mucho más largo de lo que debería. Parece larguito. La de la espada. Esto ya es cosa. Esto es lo que. Estas dos hojas es lo de la espada, ¿sabes? El suicidio se han esmerado un huevo. Ah, vale, la siguiente va a ser el entrenamiento de cosas de la mujer, o sea, la mujer en esto. Y ya sé que va a ser va a ser algo más interesante, la verdad. Me gustaría saber cómo va el tema. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy, que son 2 capítulos. En este capítulo son 2 capítulos. Y se ha esmerado, con el suicidio. No veas, qué pesadilla. Lo que pasa, me ha parecido una pesadilla. Porque hay muchas veces que parece que se esmera en unas cosas y en otras nada. Y es algo que me pone muy nervioso. Me ha gustado muchísimo que hablase del seppuku y pusiese una parte de lo que fue, en cierto momento, el ritual del seppuku. Me ha gustado bastante. No por el seppuku como tal, no por el suicidio. Porque al fin y al cabo, lo que le da muerte a la persona no es él abriéndose las tripas, sino el otro cortándole la cabeza. Es como para mantener el honor de la persona. Y también me gusta el hecho... Espera un momento que... Ahí. Es que, no sé, me gusta más tenerlo esto por un lado y a mí por el otro. Y me gusta bastante que no se tenga como el verdugo a la persona que le corta la cabeza, porque al fin y al cabo cuando la persona se pone delante y estira la cabeza es para que se la corten de un tajo, porque al fin y al cabo, como ha dicho, no me acuerdo del nombre en específico, pero el que le corta la cabeza tiene que ser un buen espadachín. ¿Por qué? Porque si hay uno que no es un buen espadachín, puede que se lo corte a medias o no se lo corte. Y eso es ampliar la agonía de una forma bastante asquerosa. Por eso
Sé que no es un verdugo, que el verdugo al fin y al cabo es una persona totalmente al margen de todo lo que tiene que ver con la persona que se va a ejecutar y le suda la polla que se le queda a mitad o lo que sea. Sin embargo, el que le va a cortar la cabeza tiene que ser una persona que le deje con una muerte limpia, como ya hemos visto, que le salía borbotones y todo esto. Qué desmonetizado está este vídeo. Joder. Cuando le corta la cabeza y le sale a borbotones, es una cosa que tiene que quitarle el dolor de una. O sea, cortarle la cabeza y fuera. Y que ya el tío no sienta. Pero claro, con las nuevas... Con las nuevas investigaciones científicas, digamos que se ha visto que el cerebro sigue funcionando. Es decir, te corta la cabeza, te duele. Pero bueno, es intentar evitarle el mayor dolor posible. Es por eso. Por lo que no se le tiene como al verdugo que se tiene aquí en Europa. Así que nada, muchas gracias por haber visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Yo he de decir que me he cabreado bastante porque ya me estaba empezando a doler la garganta. Porque al fin y al cabo se me estaba secando y yo seguía leyendo y digo, esto no acaba, esto no acaba. Y claro, me he puesto de mala hostia. ¿Pero por qué? Porque yo no soy del Bushido, yo soy europeo y fuck it. Y eso, que muchas veces con esto podéis comentar en el vídeo, podéis comentar lo que queráis, lo que os guste, si os ha gustado que os lo dijera, si que os dijera lo del seppuku. Claro, yo en mi cabeza tengo un hilo de pensamiento y a veces mi cabeza va demasiado rápido, cosa que mi boca no le sigue el ritmo y parezco gilipollas hablando. Parezco. Y claro, me gustaría saber de vosotros, porque nadie dice nada. Y eso que yo contesto todo. Aunque muy poca gente llegará a este momento. Pero bueno, muchas gracias a todos. Y los que me tengáis en diferido, en plan, o escuchándome mientras hacéis otras cosas, pues nada. Que muchas gracias por escucharme. Nada más. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente vídeo. Adiós.